¿Qué pasa, tiburones? ¿Cómo estáis? Un nuevo vídeo en el canal. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cómo vivir del fitness en este 2026. Básicamente, este vídeo es uno que me hubiese gustado poder ver al principio, porque ya os digo, no había tanta información y de hecho no he visto ningún vídeo que recopile todo lo que os voy a comentar, ¿vale? Para gente que quiere empezar en el mundo del fitness y se quiere dedicar a ello, pues este es tu vídeo. Y para gente simplemente que sea un poco pues, más curiosa o que diga, ostras, me interesa saber un poquito cómo va, este, ya os digo, es un vídeo donde voy a englobar todos esos temas. Lo primero de todo es que hay que diferenciar. No es lo mismo vivir del fitness que vivir para el fitness. ¿A qué me refiero? Cuando digo fitness, me entendéis, fitness, culturismo, lo englobo un poquito todo. Vivir del fitness es que tu trabajo, ¿vale?, es el prepararte, ¿vale? Ya sea para competir o ya sea que vives de redes sociales. Y vivir para el fitness es, por ejemplo, trabajo en un supermercado para poder pagarme mi preparación. Ya os digo, ya sea para competir o ya sea simplemente pues porque me gusta y es mi estilo de vida, ¿vale? Es distinto. Una persona que viva, ya puede ser abogado, ingeniero, trabajar en un supermercado, cualquier trabajo, digamos, cuando digo trabajo normal me refiero a trabajo fuera del sector del fitness, ¿vale? En este caso, Alejandro, trabajo ya os digo, cualquier supermercado y en mis ratos libres sí que cojo y pues me estoy preparando, hago mis comidas, salgo, entreno, ¿vale? Entonces mi sustento sería el supermercado y mi hobby sería el fitness, ¿vale? Este vídeo va enfocado para que el fitness sea tu modo de vida, tu sustento, con lo que pagues las facturas, ¿vale? 2026, muy importante, ¿vale? Dos personas que entrenan, en este caso yo os digo, Alejandro trabaja en el supermercado, esa persona simplemente lo que tiene que hacer es cumplir con su jornada laboral, hacer sus comidas como haría en el otro caso y hacer su entrenamiento. Esa persona luego puede decidir si quiere competir, no quiere competir, puede hacer lo que quiera porque tiene su jornada y ahí en ese caso, ¿vale? Da igual que te grabes, o sea, no tienes por qué tener redes sociales, no. Si tú ya tienes un sustento fuera del fitness, no te hace falta tener una cuenta de Instagram muy potente, no te hace falta grabarte entrenando. Digamos que tienes lo bueno y lo malo. ¿A qué me refiero? Lo bueno, no dependes, no tienes esa soga o esa dependencia de generar contenido. Puedes ir a tu bola cuando vas entrenando. Si te apetece un día subir una historia, la subes, si no, no. ¿Por qué? Porque tu sustento no depende de ello. Tú tienes otro trabajo, ¿vale? Pero en el momento en el que tú ya quieres vivir del fitness, tienes que entender que hay que trabajar lo que es la marca personal, ¿vale? Eso que te sonará tanto, que has escuchado, pues es así. Si tú quieres vivir de lo que es el fitness, tienes que trabajar en ti como si fueses tu propia empresa. En este caso, Alejandro Borquez, mi marca Borg, ¿vale? Ahí ya las cosas cambian, ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque para tú poder vivir de lo que te gusta, ¿vale? Y lo que decimos, yo trabajaba en el Corte Inglés, tenía una nómina en el Corte Inglés y daba igual si subía historias, si no las subía, no, porque mi nómina y mis horas de trabajo iban a ser las mismas. Pero en el momento en el que tú coges y decides, no, yo quiero vivir de lo que me apasiona, yo quiero vivir del fitness, tienes que entender que vas a pasar por ciertas etapas, ¿vale? Lo primero es una etapa de transición, que lo hemos pasado todos. ¿Qué es una etapa de transición? Tú tienes tu trabajo normal y corriente, que no tiene que ver con el fitness, y te empiezas a preparar, ya sea para competir o ya sea simplemente para tener un mejor físico, ¿vale? Porque esto, que os quede muy claro, si queréis un patrocinio o vivir, en este caso, de lo que es el fitness, tienes que tener una de estas dos cosas. O eres una persona que divulga, ¿vale? Ya sea, soy un doctor y divulgo sobre el fitness, soy una persona que a lo mejor no es competidor o que no tiene un físico muy allá, pero se le da bien lo que es la parte educativa, ¿vale? Eso sería una rama. Y luego tienes la parte de atleta, modelo, o sea, ¿a qué me refiero? Al final tienes un físico que gusta, sea la categoría que sea, ya no hace falta que sea un culturista, bueno, de hecho, el físico de men's physique es lo que más va a vender, o en una chica un físico tirando más a bikini va a vender mucho más para las marcas que no en una women's physique o una culturista, ¿vale? Pero ya os digo, o tienes la parte de divulgación, ¿vale? Donde ya entrarían pues que puedes dar seminarios y demás, o tienes la parte de atleta, al final tienes una imagen que gusta. También os digo, no es una
u otra. Al final, como trabajamos como empresa, ¿no? En este caso yo digo empresa Borg, os pongo mi ejemplo. Yo ya os digo, no tengo un imperio ni muchísimo menos, pero sí que es un vídeo que me hubiese gustado ver al principio. Esto yo os hablo un poco a modo de hermano mayor. Oye, ¿vas a empezar? Mira, pues te explico un poquito cómo va todo y luego cada uno que haga lo que le dé la gana, pero es un vídeo que ya os digo que creo que os va a gustar. ¿Cómo empezamos con esa transición? ¿Vale? Esa transición que os decía, tenéis vuestro trabajo, en mi caso yo estaba en el Corte Inglés, y transicionamos a quiero vivir del fitness. Bueno, pues empezamos con el tema de los sponsors, ¿vale? Para tú tener un sponsor hay una idea que se te tiene que quitar de la cabeza y es que no va por lo fuerte que estés, ¿vale? Eso es algo que yo llevo escuchando muchos años, de mira, a este lo patrocinan, este influencer, y este que está mucho más fuerte no tiene sponsors. Olvídate, o sea, cuando te patrocinan o tienes un tipo de sponsorización, va por números. Tú eres un empresario, tú eres un comercial de un producto, ¿vale? Cuanto mejor imagen tengas, más gente te sigue y demás, más fácil te va a ser vender ese producto, por lo que vas a tener más sponsorizaciones. Entonces, ¿cómo empiezas? Tú tienes tu trabajo normal y tienes que darle caña a las redes sociales, ya sea TikTok, ya sea Instagram, ya sea si más adelante te animas con el canal de YouTube. ¿Por qué? Al final lo que vas a hacer es llegar a diferente gente, ¿vale? La gente que te sigue en Instagram probablemente no sea la que te sigue en TikTok y no va a ser la que te va a seguir en YouTube. YouTube, por ejemplo, es un público donde suele costar bastante más crecer, ¿vale? Pero es un público que al final se come vídeos de 20, 30, una hora. En cambio, el público de TikTok es entretenme en 20 segundos. Si en 20 segundos no me interesa lo que me estás diciendo, fuera. Entonces, como no estamos para elegir y se supone que tú quieres hacer esa transición y quieres ir con todo, ¿vale? Dale a todas las plataformas. O sea, lo que subes a Instagram, luego lo subes en TikTok y te animas más adelante y vas cogiendo un poquito de soltura y pues te grabas entrenando para YouTube o cualquier cosa. Al final luego cada uno tiene una estrategia y es muy importante esto, muy importante que seáis vosotros mismos. Se nota muchísimo cuando estás plagiando, cuando estás intentando. Yo me acuerdo al principio, 2020 tuve mi primer patrocinio con MyProtein. ¿Vale? Me hacía muchísima ilusión, era la marca que yo había comprado siempre y fue mi primer sponsor, por así decirlo, suplementación. Yo miraba qué es lo que subía Simeón Panda, tal cual, o sea, para poder coger ideas y al final se notaba que estaba siguiendo un guión y eso genera genera una barrera muy grande porque estás siendo falso, sin tú quererlo, estás intentando hacer lo mejor de lo que deberías, no voy a decirlo así, me voy a poner así con y al final eso genera fricción. Entonces, sé tú mismo, súper importante. Entonces, como os decía, para esa transición, redes sociales, id subiendo vuestro día a día, ya sea las comidas que hacéis, ya sea el entrenamiento, ya sea, ya os digo, vuestro día a día. ¿Habrá gente que le va a gustar? Sí, habrá gente que no, también. Al final, ya os digo, yo por ejemplo en redes soy partidario de subir lo que tiene que ver con mi trabajo. No vais a ver a mi pareja, no vais a ver, a mi hermano sí que lo veis porque justamente mi hermano es el filmmaker, entonces es una forma pues de dar esa publicidad y demás, pero si mi hermano no se dedicase a nada que tenga que ver con el sector, no sabríais quién es. A mi abuela, tal, no lo vais a ver. ¿Por qué? Porque es algo que me guardo para mí. Lo que veis aquí es todo lo que tiene que ver, que es gran parte de mi día, o por no decir el 99% de mi vida, que es lo que tiene que ver con la preparación, ¿vale? Aquí vamos al punto de cómo conseguir los sponsors. Lo que os he dicho, los sponsors lo que buscan es una retroalimentación. Yo te doy un producto, tú me das un beneficio. O sea, esto no es, hola, ¿qué tal? Vengo a patrocinarte, ¿vale? Cuando tú empiezas, esto es un error que comete mucha gente, pensar que te van a escribir las marcas. Mira, cuando uno empieza, no eres nadie. Y esto es algo que es muy importante que uno tenga en la cabeza. No te conoce nadie, estás empezando. No te van a venir las marcas, hola, ¿qué tal? Te quiero patrocinar. Yo es algo que, por ejemplo, me costó entender. Yo esperaba que me hablase las marcas y jugaba en plan, vale, te doy un par de likes, dejo un comentario. Mira, las marcas ya tienen a mucha gente sponsorizada y cada vez más. Es raro ver contratos fuertes, los hay, pero ahora últimamente se está abogando más por, digamos, dar migajas a mucha gente. También os digo, depende de la marca con la que estéis, hay marcas que no, pero si hablamos un poco del grosso de la comunidad fitness, están tirando más por te doy migajas y no tengo sponsors o patrocinios muy potentes, que ya os digo,
que los hay. Hay empresas que lo que tienes 1, 2, 3, 4, 10 fuertes y los otros son, pues lo que digo, restos, ¿no? De sponsorizados. En este caso, cuando tú empiezas, tú quieres ser uno de esos restos porque quieres tener tu primer patrocinio. Al final, un patrocinio llama a otro. ¿A qué me refiero? Si tú no tienes ningún sponsor, no tienes ninguna marca de suplementación, por ejemplo, empieza con una marca, o sea, no os vayáis a Herbalife, siempre con unos principios y muy importante, trabajad con marcas con las que estéis a gusto. ¿Por qué os digo esto? Porque es como si de repente me dice, mira, te voy a mandar un desodorante. Igual no me siento como haciendo publicidad de un desodorante, o te puedo hacer una historia si me gusta y ya está, pero no es algo que vaya a decir código de desodorante, ¿no? Pues al final son marcas con las que os vais a preparar. Si, lo más probable es eso, si os mandan suplementación, vais a utilizar esa suplementación. Si os mandan ropa, vais a utilizar esa ropa. Entonces, coged marcas con las que os sintáis cómodos y productos que que os gusten de verdad, porque si no, al final, ya os digo, se acaba notando. ¿Vale? También os digo, esto también me pasó me acuerdo de un chico del gimnasio que me decía, yo quiero que me sponsoricen, yo quiero... Y es como, vale, tienes 200 seguidores en Instagram. Que ya os digo, no por tener más seguidores vais a tener mejores patrocinios, porque al final lo importante es cuánto vendáis. Hay gente que tiene 5.000 o 10.000 seguidores que te vende una barbaridad, ¿vale? Al final son números y facturan mucho, y hay gente que tiene 100.000 y le compran poquito. Entendedme, poquito. Vosotros al final lo que tenéis que intentar es que la comunidad sea lo más grande posible, pero que os compre. No sirve de nada que tengáis 50.000 seguidores, que subáis un código de descuento y no lo utilice nadie. Porque eso es un arma de doble filo. ¿A qué me refiero? Si tú escribes a marcas potentes con las que te gustaría trabajar, ¿vale? Y te aceptan el patrocinio, hola, buenas, ¿qué tal? Soy Alejandro, me gusta tu marca, tal, 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 quiero colaborar contigo. Genial, te dicen que sí. Lo primero, las marcas no te van a firmar un contrato de 1 año ni de 2 de golpe, ¿vale? Siempre va a haber un periodo de prueba. Si tú en ese periodo de prueba, ¿vale? Una vez que te han dicho que sí, no cumples, te van a alargar. Y esto le ha pasado a muchísima gente, ¿no? Yo quiero trabajar con esta marca de suplementación. Igual ni te responden, pero si te responden y te dicen que sí, tú tienes que pensar que tienes que llegar a un número de ventas. Y cuanto más pidas, o sea, por ejemplo, mira, empezamos con un patrocinio y te dicen, te voy a dar 150 euros de suplementación, ¿vale? Es un patrocinio básico que te podría dar cualquier marca. Cuando empiezas, ¿vale? De hecho, fue mi primer patrocinio de MyProtein. Y ya os digo, no os digo números exactos porque por contrato no se puede, pero para que os hagáis una idea de los últimos que tengo, ya os digo, me gusta hablar abiertamente con vosotros y creo que precisamente este canal se caracteriza por eso, porque os digo las cosas como son, ¿vale? O como a mí me hubiese gustado que me dijesen. Entonces, un patrocinio, 150, 200 euros, empiezas a colaborar con ellos. Si tú de repente al final del mes les estás vendiendo 100 euros, 150, eso te van a cortar, porque te están dando más de lo que tú estás generando. Entonces eso es algo que tienes que tener en cuenta cuando te presentas, cuando tú picas una puerta, que es una oportunidad de hola, ¿qué tal? Mi nombre es este. Por ejemplo, máquinas de gimnasio. Si tú no te conoce nadie y de repente le escribes una marca internacional de máquinas, ¿no? Voy a hablar con Hammer, voy a hablar con Panata, voy a hablar con... Y te van a decir, pero qué patrocinio, o sea, ¿qué voy a ganar de ti? No, ¿vale? Pero en el caso de que te digan que sí, si tú luego no vendes nada o no llegas a los acuerdos, te van a echar. Entonces vas a perder oportunidades. Entonces tienes que ser sensato con las marcas con las que empiezas. Os digo, hay muchas marcas que lo que hacen es colaboraciones gratuitas. No te van a pagar, pero te van a mandar productos. Por ahí se empieza. Por ejemplo, una marca saca unos straps. Pues igual esa marca no la conoce ni Dios, pero nunca te han regalado straps. No has hecho publicidad nunca. Oye, acéptalo. Porque al final lo que os digo, las publis van a llamar a otras promociones. ¿Vale? Al final, tú ves a Alejandro a día de hoy y sí, hay sponsor de ropa, hay sponsor de suplementación, que de hecho lo tenéis aquí, tenéis sponsor, en este caso, de maquinarias de gimnasio, ¿vale? Hay distintos patrocinios, pero todo ha ido poco a poco. Y para yo poder empezar a trabajar con VitalFit, ¿vale? Pasé en su día por MyProtein, pasé a Procis y ya después de 2 años, y yo estoy con VitalFit, encantadísimo, ¿vale? Pero ya os digo, todo ha llevado un proceso. Y al igual que con el tema de la ropa, si de repente te regalan una camiseta, pues genial, si te gusta, te la pones, haces publicidad. Otra cosa muy importante con el tema de la publicidad. Cuando hacéis publicidad, no digáis que es publicidad. ¿A qué me refiero? No hay que engañar a la gente. Pero queda feísimo cuando me llega un paquete y de repente digo, bueno, me acaba de llegar el paquete que me han regalado
eso a las marcas no les gusta, ¿vale? O sea, no tenéis que mentir y si es publicidad, es publicidad. Lo importante es que seáis súper sinceros porque al final eso es lo que os va a dar, lo que os va a generar que haya una comunidad que os compre es vuestra palabra, eso no lo podéis cambiar por nada. Pero si yo cojo, me llega y yo digo, este paquete que me acaban de regalar, o sea, si te lo puedes ahorrar, no digas que te lo han regalado, tampoco mientas diciendo que lo has comprado. Si es una colaboración, pues es una colaboración y queda evidente. Si tienes un código de descuento, estás colaborando con ellos, ¿vale? Entonces, súper importante, no mintáis, sed vosotros mismos, no, ya os digo, vuestra palabra es lo que os va a hacer llegar lejos en esto, ¿vale? Porque estoy cansado de ver gente que un año está con una marca de suplementación y es la mejor del mundo y tira pestes de otra. Pero es que resulta que al año siguiente o al otro cambia, y luego cambia, y luego cambia, y dices, joder, tu palabra no vale nada. Entonces, no confío en lo que dices. Y ya os digo, de cara a vuestra marca personal, vuestra palabra, ¿vale? Vuestra palabra es lo que os va a hacer llegar más o menos lejos. Tú no puedes estar con dos marcas de suplementación, o un 99% que no vas a poder estar, pero sí puedes ir cogiendo. ¿A qué me refiero? Para vivir del fitness. Tú tienes tu sponsor de suplementación por un lado. Al final, la suplementación en este caso es algo que vas a gastar sí o sí. Si estás en el mundo del fitness, usas suplementos. Entonces, si te dan 200, 300, 400 euros de suplementación, lo que sea, es dinero que te estás ahorrando que ibas a gastarte. Entonces, vale, genial. Para ya luego poder coger y llegar a cobrar, o sea, ya no solo que te den suplementos, sino tener un fijo, ¿vale? O un fijo o un porcentaje, eso ya depende de lo que tú generes y de la marca. Yo os digo, una misma marca puede trabajar de distintas formas. Yo os digo, yo he estado con empresas que primero te daban una cantidad de suplementación, luego te daban un porcentaje de venta y si vendías más te daban un fijo, ¿vale? Eso ya depende del atleta. Por eso hay atletas que solo reciben suplementación y atletas que a lo mejor están facturando, y de hecho en España hay unos cuantos, más de 10.000 pavos solo de su código de suplementación, ¿vale? Por otro lado, tenéis ropa, no hay ningún tipo digamos, de competencia con el tema de ropa. Buscaos un sponsor de ropa, si os gusta, al final es una forma en la que, bueno, vendéis un poco ya no solo el tema del culturismo, sino el lifestyle, el día a día, ¿vale? Yo en este caso estoy con TVO, pero hay otras marcas. Entonces es una opción, si os gusta una marca en concreto y ya tenéis cierto número de seguidores, les escribís, habláis con ellos, igual al principio os mandan la ropa y luego más adelante pues ya podéis hablar, oye, me llevo un porcentaje por las ventas o me pagas un fijo, ya os digo, eso es ir avanzando. Otra cosa que es complicada de conseguir, al menos en España, pero que se puede, es un sponsor de carne, ¿vale? Al final normalmente nos preparamos y gastamos muchísima pasta en carne, entonces si conseguís tener algún acuerdo con alguna carnicería o con empresas que ya directamente te venden las hamburguesas preparadas, eso también es un chollo, ¿vale? Entonces, ya os digo, a lo mejor si conseguís un poquito de suplementación, algo de ropa, algo de carne y algún tal, a lo mejor no os da, digamos, para decir no tengo que trabajar, ¿vale? Pero sí que os da para no gastar en vuestra preparación o gastar lo mínimo. Entonces eso ya es un paso gordo, porque entre que sumas uno, otro y tal, a lo mejor te estás ahorrando ya 1.000 pavos de lo que te ibas a gastar en ropa, te ibas a gastar en suplementación, algo de carne aunque te hagan un descuento, entonces ya no te están dando 1.000 euros que entran en tu cuenta, pero sí es cierto que 1.000 euros que te ibas a gastar ya no te los estás gastando. Entonces, mira, otra de las cosas que se puede hacer si os vais por la vía, ya os digo, del tema, esto depende de cada uno y no hay que forzar nada, por si a ti no se te da bien divulgar, no lo intentes, o mejor dicho, no quiero decir a nadie que no lo intente, pero igual no es tu camino, mejor dicho, porque vas a parecer un robot, no estás cómodo, entonces si es algo que no te sientes que te llena o no te sientes cómodo, pues por ejemplo hacer seminarios no va a ser lo tuyo, pero es algo que también está dentro del sector y hay mucha gente que lo hace ya sean online o presenciales. También os digo que después del COVID 2020, lo que son seminarios presenciales se hace bastante menos que antes. Pero cosas como, por ejemplo, inauguración de un gimnasio y demás, cuando ya tienes más nivel, cuando digo nivel ya no me refiero al físico, me refiero a ti como empresa, ¿no? En este caso, pues cuanto más nivel tenga Borg, más nombre, más seguidores, más tal, más margen de negociación vas a tener para esa suplementación, para una inauguración de gimnasio. Una cosa es que te inviten y otra cosa es que te paguen por ir. Y eso lo vas a ir consiguiendo, yo os digo, con el tiempo, trabajando día a día. Tenéis que tener muy en cuenta que sí, en este caso yo dejo el Corte Inglés y paso a vivir o a querer vivir de lo que es el fitness, no hay días en los que no pueda subir contenido. O sea, trabajas, en este caso, yo estaba haciendo la transición, pero esto entreno, más me grabo las historias, ya sea, porque esto es otra cosa muy importante. Si tú casi no subes contenido a redes, consigues un patrocinio y solo subes publicidad,
quedas pesadísimo, o sea, la gente se aburre, al final mira tus historias y dice publicidad de esto y de lo otro, es un coñazo y te acaban silenciando las historias, vas a generar rechazo, ¿vale? O sea, la publicidad muy forzada genera rechazo, entonces es muy importante, ya os digo, que sea algo orgánico, que sea vuestro día a día, al final a quien le interese vuestra preparación, le va a interesar lo que comes, le va a interesar cómo entrenas, le va a interesar anécdotas, qué tal, pero ya os digo, eso va a ir saliendo con el tiempo. Yo si veo mis primeras historias de 2020 que empezaba a grabar haciendo unboxing y eso, era un desastre porque seguía un guión, porque no era yo, porque decía, vale, tengo que decir esto y estar así perfecto colocado y la luz y al final eso, ya os digo, está bien, ¿vale? Una foto concreta, perfecto y tal, pero también que se os vea cómo sois en realidad. Entonces ya os digo, si quisiese vivir del fitness en 2026, ¿vale? Y dejar lo que es el trabajo, tenía que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Lo que es vivir de, por ejemplo, quiero vivir de sponsors, solo de sponsors, hay muy poca gente que pueda permitírselo. Cuando os digo vivir de sponsors es no tengo que trabajar de nada más. O sea, mi trabajo es generar contenido solo para los sponsors o vender solo suplementación y tal. Eso no significa que no tengas que trabajar, porque al final para tú conseguir vender, ya sea, imaginaos que yo me llevo un porcentaje por VitalFit y un porcentaje por TVO y un tal, tienes que trabajar en qué contenido vas a subir en redes sociales para que la gente esté entretenida, la gente siga, tu comunidad siga creciendo y eso genere más ventas. Entonces, tu trabajo, ¿vale? Va a ser planificarte qué es lo que vas a hacer. Vale, este contenido, por ejemplo, de motivación no me está funcionando o no gusta tanto. Voy a probar a mí una cosa, por ejemplo, que me ha ido muy bien fue en el momento en el que empecé a dar seminarios con mi preparador. ¿Por qué? Porque a la gente le gustaba ver, pues un poquito, pues que no era solo, yo subía solo vídeos de motivación y demás. Entonces, al ver, ostras, me gusta la forma de razonar de este preparador, me empezó a seguir más gente y a generar pues más asesorías y demás. Al final es un nicho que yo no había probado y que he visto que me funciona. En mi caso concreto. Luego habrá otro que a lo mejor el subir vídeos posando es lo que más le va, pues, o más le funciona, pues sube vídeos posando. Al final tienes que ir probando distintos palos hasta dar con lo que te funciona, ¿vale? Lo que te funciona a ti, más gente te sigue y sobre todo que sea gente de calidad que te acabe aportando, ya sea en ventas de los códigos o en este caso la mayoría de gente que vive del fitness acaba haciendo preparaciones, ¿vale? Ya os digo, para coger y decir yo quiero vivir de asesorías y demás, eso es otro melón que está bastante quemado, ¿vale? Al final, 2016 empezaron las preparaciones a tener un boom grande, 2017 y 2018 fue... de hecho, yo empecé con mi preparado en 2018, 2020 fue cuando empecé yo, digamos, a dedicarme al 100% al tema de las asesorías, pero toda la gente que empieza ahora, si estás viendo este vídeo y tu idea es empezar, tienes que tener en cuenta que el sector está muy complicado, ¿vale? Hay muchísima competencia porque al final mi preparador me prepara a mí, pero yo ya preparo a gente que a su vez está preparando a gente y estamos hablando en un lapso de 8 años. O sea, hay más demanda, pero también hay bastante más oferta. Entonces es algo que tienes que tener en cuenta. No digo que no lo intentes, no digo que no se pueda. De hecho, joder, pues aquí estoy de 2020 viviendo al 100% de esto, pero también os digo, vivir solo de patrocinio, o sea, yo mi fuente principal son las asesorías, ¿vale? Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Lo que es solo patrocinios, por ejemplo, tema de competiciones. Solo quiero vivir de campeonatos. No vas a vivir de ganar competiciones, ¿vale? Hay muy poca gente en el mundo que lo haga, que pueda vivir de ganar competiciones y de hecho quien vive de las competiciones o puede vivir de las competiciones no es de lo que más pasta saca, es de los sponsors, de las redes sociales, entonces es un extra, ¿vale? Digamos que el ganar una competición primero es hacerte profesional, luego es ganar un campeonato profesional o queda bien, entonces esa opción la vamos a dejar para unos pocos privilegiados en el mundo y aterrizando, ¿vale? Pies en la tierra, yendo a lo que os comento, si quieres vivir del fitness en este 2026, esas son las cosas que yo haría, ¿vale? Centrarte en esa pequeña transición, en lo primero de todo, tú sigues con tu trabajo, pero empiezas a darle caña a las redes sociales, me grabo entrenando, empiezo a subir contenido, al principio ya os digo, va a haber rechazo de la gente, porque gente que no te ha visto nunca subir nada, ese choque al principio a la gente cercana o colegas del colegio, van a decir, hostia, esto que está subiendo de repente, ¿vale? Pero lleva un tiempo y lleva un proceso. Yo os digo, yo de 2020 a ahora, os han pasado 6 años, desde que me dedico al 100% al tema de las asesorías, ha habido muchas cosas que he tenido que ir cambiando. Yo empecé, dejé el Corte Inglés, pedí una excedencia, empecé a dar entrenos personales y tenía algunos online. Luego cogí y dije, no, yo lo que quiero
es trabajar más online y al final lo que hago es, tengo 2 presenciales, que son clientes que tengo hace años, y si tengo algún online puntual que vive en Mallorca y quiere entrenar un día puntual conmigo, pues hago un entreno más, pero todo es online prácticamente, ¿vale? Pero eso lleva un tiempo, no puedes empezar y decir de repente, no, ahora quiero hacer esto y voy a vivir de asesorías online. No, eso no es así, o sea, requiere un proceso antes de dejar tu trabajo, darle caña a las redes. Si tu objetivo es vivir de lo que son las asesorías, fórmate bien, invierte en preparadores, ¿vale? O sea, eso es algo que siempre he dicho. Un preparador que no tiene preparador, yo lo veo una cagada, sobre todo al principio. Al final estás pagando para mejorar tu físico, pero para poder aprender. De hecho, hay mucha gente que lo que hace, eh, que no lo veo mal, es el ir picoteando. Estoy un año con uno, 2 años con otro, otros 2 años con otro. Bueno, hay gente que se cambia cada 6 meses, ¿vale? Eso canta mucho. Pero si tu objetivo es aprender solo para preparar gente, ya os digo, ya no competidores, preparar y ir conociendo otros métodos, pues bueno, es una forma. Yo también os digo mi forma. Yo al principio pensaba que eso era el secreto y vas cambiando. Yo llevo bastante con mi preparador. Y al final, cuando ya llevas a más gente, te van a venir preparaciones de otros preparadores, porque le preguntas al cliente, bueno, tal, ¿qué estabas haciendo? Y te mandan una preparación y al final, sin tú haber contratado a otros preparadores, te van a llegar esas preparaciones y vas a ver cómo trabajan y al final, con el tiempo, pues entre campeonatos y tal, nos acabamos conociendo todos y ya os digo que no hay ningún secreto. Es más, el trato que le des al cliente, la cercanía, el tú a tú y el que estés pendiente de responder y no mandar un email así cada 15 días, que ese secreto mágico. Entonces ya no me enrollo más. Estos son varios consejos o cosas que me hubiesen gustado saber antes de empezar, ¿vale? Porque al principio ya os digo, no tenía ni idea ni de cómo iban los patrocinios, ni si tenía que hablar yo o me iban a hablar ellos, cómo de importante eran las redes sociales, que yo os digo, muchísimo. O sea, esto es una frase que me dijo un amigo y se me quedó grabada. No es lo que haces, sino es lo que parece que haces, ¿vale? Y eso es lo triste de las redes sociales. Al final tú puedes estar hecho una mierda, pero tu día a día en redes, el que te está siguiendo desde México, desde Colombia, no tiene ni idea, ¿vale? De lo que puede pasar y al final, como empresa, está muy bien, yo os digo, el ser real y tal. Yo la parte personal me la guardo. Con esto no digo que siempre pongáis que las cosas son maravillosas, ¿no? Porque parte de la gracia de uno es lo que digo, si algo va mal, y si va bien, y se dice sin ningún tipo de problema. Pero no hay días libres, ¿vale? No hay días libres, sobre todo al principio. Si os fijáis, todos los que tienen peso en redes, el contenido es prácticamente diario y no hay breaks, ¿vale? Incluso cuando se van de viaje, de vacaciones, están subiendo contenido porque esto va así. Entonces no te puedes relajar. Si vas a comprar en TVO porque te mola la ropa o necesitas suplementación, utiliza mi código en VitalFit. No me enrollo más, tiburones. Espero que os haya gustado el vídeo y ya os digo, nos vemos en el próximo. Un saludo.